Hay diferentes vidas, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos que manifestar la vida que tenemos. No podemos manifestar la vida del león porque no tenemos la vida del león. Tenemos la vida de Cristo y esa es la vida que nosotros manifestamos. No podemos manifestar la vida del pecador porque nosotros esa vida ya nos hemos despojado. No, ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Y estas cosas nosotros tenemos que entender que todo tiene su propósito. Tiene su propósito. Una vez nosotros hablamos sobre lo que sostiene nuestra carne, que es la estructura, ¿no? Una estructura que sostiene nuestra carne, que se llama la estructura ósea, ¿no? Y también los cartílagos, veíamos nosotros como los cartílagos son parte de nuestro cuerpo, son más frágiles, pero que al final les sostienen parte de nuestros miembros más débiles. Gracias. Y también habíamos visto también las coyunturas, ¿se acuerdan? Donde se unen los huesos y los nervios y por medio de las coyunturas viene el alimento, ¿no? Todo el cuerpo está lleno de coyunturas, ¿no? Y ahí el alimento va por medio de las coyunturas, ¿no? Y entonces va creciendo, armoniosamente va creciendo el cuerpo. Todo esto con una finalidad, lógicamente, pero nosotros vamos entendiendo que la estructura de la iglesia son las enseñanzas. Las enseñanzas del Nuevo Testamento, que el Señor le reveló al apóstol Pablo y que hoy nosotros recibimos por medio del apóstol Pablo, por medio de sus escritos, recibimos las enseñanzas, las estructuras. Y si no aceptamos una estructura que nos sostenga, porque muchos creen que las estructuras no existen, ¿no? Y otros ponen estructura extraña, ¿no? Que no pueden sostener al hombre espiritual, ¿no? Como las organizaciones religiosas, ¿no? Que ellos ponen una estructura humana, pero la estructura que nosotros creemos es las enseñanzas que el Señor Jesucristo dejó. Si nosotros seguimos esas enseñanzas, entonces nunca vamos a caer. Vamos a estar bien agarrados por medio de la estructura, vamos a estar bien sujetos al cuerpo de Cristo. Por eso no tenemos que desechar ninguna enseñanza, ¿no? Que el Señor nos va revelando. Hay una manera en que Dios opera y eso es maravilloso, ¿no? Muchas veces nosotros los pastores creemos que nosotros somos los que enseñamos. Nosotros compartimos la palabra, pero el que enseña es el Señor. Amén. Y el Señor, tal vez yo comparto la palabra y el Señor le va enseñando a los hermanos diferentes cosas con esa misma palabra, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que entender que es bueno ser enseñado por el Señor. Y entonces, como Pablo decía en Gálatas, él decía que él no fue enseñado por hombre, ¿no? Sino que fue por el Espíritu Santo. Eso fue un trato especial que Dios tuvo con el apóstol Pablo, ¿no? Y que muchos hermanos no aceptan la palabra de los pastores. Ellos dicen que reciben de Dios solamente, ¿no? Pero eso va en contra de la Escritura también, porque no pueden recibir la palabra de Dios directamente, sino a través de los hombres dones que Dios estableció en la iglesia. Porque dice ahí en Gálatas, vamos a leer en Efesios, aleluya, en el capítulo 4, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y dice, de aclarar, 4:9, hermanos, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor, ¿no? Dice, a quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y en el 4, en el capítulo 4 dice, en el versículo 9, dice, y eso de que subió es que sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios le dio dones, en la traducción original dice, y Dios, acá dice, y dio dones a los hombres, pero en la original dice, y Dios dio hombres dones. Es decir, hombres que tengan la capacidad para poder perfeccionar. ¿No? Porque no todos tienen esa capacidad para poder perfeccionar. Eso Dios da. ¿No? Dio hombres dones. Hombres que son, después aclara más abajo cuáles son esos hombres dones. Y dice, y el que descendió en el 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Estos son los hombres dones que Dios constituyó en la iglesia para que nosotros recibamos las enseñanzas a fin de que podamos estar sujetos a la estructura del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo se sostiene por medio de las enseñanzas. Por eso Satanás ataca las enseñanzas, ¿no? Las doctrinas. ¿No? Hay personas que quieren establecer su propio pensamiento. El otro día hablábamos con mi hijo y le decíamos nosotros que la palabra del Señor no es de interpretación privada. No me acuerdo dónde está ese versículo, si alguien me lo encuentra. No es de interpretación privada. Hay personas que quieren interpretar las Escrituras como ellos quieren. Y no es así como se debe de interpretar la palabra del Señor. La palabra del Señor se tiene que, más que interpretar, se tiene que obedecer. Se tiene que creer y obedecer, no tanto interpretarla. Porque no necesitamos interpretar la Escritura, porque el Espíritu Santo mismo nos revela. El Espíritu Santo nos hace saber el sentido, la dirección que tiene una palabra. Y cuando el Espíritu Santo enseña, a todos nos enseña por igual. No es que a uno le enseña una cosa y al otro le enseña otra cosa. Nos enseña a todos por igual y entonces todos tenemos el mismo sentido y la misma fe. ¿Entienden, hermano? Alabado sea el Señor. Entonces, qué maravilloso es el orden que Dios estableció para que nosotros estemos sujetos al cuerpo de Cristo por medio de la estructura. Hay muchos hermanos, hermanas, que hoy en este tiempo más que nunca, que ellos interpretan las Escrituras conforme a su pensamiento, conforme a su sentir. Sí, hermana Norma. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20, vamos a leer. Gloria al nombre del Señor. Y dice, vamos a leer el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que tiene la palabra, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana del Señor Jesucristo salga en vuestros corazones. Fíjese qué maravilloso, cómo se expresa Pedro, ¿no? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Vio? Que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese la necesidad de que nosotros tengamos una comunión con el Espíritu Santo para poder perfeccionar a los santos. Por eso, hay un orden establecido por Dios, pero no desde el momento que la iglesia se constituyó, sino que hay un orden establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios creó todas las cosas ordenadas, todo ordenado, un orden
Dios es un Dios ordenado. Y todo fue ordenado. Las estrellas fueron puestas en su lugar. El sol fue puesto en su lugar. La tierra en su lugar. No, él fue tan ordenado en todo. Y cuánto más la iglesia, fíjese. Cuánta perfección hay ahí. Entonces no necesita Dios de nuestra intromisión. De que nosotros nos pongamos a interpretar las escrituras. Nosotros tenemos que obedecer la palabra. Conforme nos van enseñando, los pastores nos van enseñando la palabra. Y nosotros tenemos que obedecerla. Cuando dice obedecer a vuestros pastores, no significa que usted tiene que el pastor le mande a planchar la camisa y usted la tiene que planchar. No, significa que obedecer a vuestros pastores cuando el pastor le está enseñando la palabra de Dios. Tiene que obedecer a la palabra de Dios, a la enseñanza, a la doctrina, porque no es una enseñanza de Él, sino que es una enseñanza de Dios. Y nosotros tenemos que mantenernos ahí. La gracia nos da esta capacidad. La gracia nos da esa capacidad, porque la gracia nos trata con amor desde que la conocemos. La gracia fue dócil con nosotros, fue amorosa, tierna, ¿no? Fue como una madre que nos parió por amor. Ella cuando nos parió la gracia, a nosotros lo hizo con amor. Vio que a veces uno tiene hijos de casualidad. No está el amor ahí, pero la gracia nos parió con amor. Aleluya, gloria a Dios. Y todo su trato fue con amor para con nosotros. Gloria a Dios. Si bien la gracia es firme, no se mueve, es inamovible, es su enseñanza, eso es lo que nosotros tendríamos que imitar de la gracia en cuanto a la educación de nuestros hijos o al mantener nuestro hogar. Tenemos que ser firmes con nuestra esposa, con nuestros hijos. Nosotros los varones tenemos que ser firmes con nuestra esposa. Pero para alcanzar eso nosotros tenemos que estar firmes con el Señor, ¿no? Tenemos que tener una fidelidad para con el Señor. Entonces, todo se va acomodando, ¿no? De una manera, la vida va acomodando todo. No es que yo voy acomodando todo, sino que la vida va acomodando todo en su lugar, ¿no? Por eso necesitamos entender nosotros de esta obra maravillosa de la construcción del cuerpo de Cristo. Entonces dice que Dios dio dones a los hombres, o dio hombres dones. Y estos son los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros y los pastores, o los pastores y maestros. Esto es precioso y es maravilloso. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en 2 de Pedro. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿dónde nosotros estamos dirigiendo la enseñanza en lo personal, ¿no? ¿A dónde nos lleva la enseñanza a nosotros? A rendirnos, a amar a Dios. Nuestra enseñanza, la enseñanza que nosotros estamos escuchando, ¿dónde nos está llevando? No, a rendirnos, a amar a Dios, a obedecer al Señor, a renunciar al yo, a renunciar, a vivir por fe. Ahí nos está llevando la enseñanza, ¿no? Y seguir la enseñanza es tener estos pensamientos, entender dónde nos lleva la enseñanza a nosotros, ¿no? Nos está llevando a todo eso. Entonces dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, ¿no? Dice falsos profetas y falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras? Y aún negarán al Señor, que los rescató atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Fíjese que hay hermanos cuando vienen, hermanos que son tan firmes en lo que ellos creen, ¿vio? Aunque lo que ellos creen no está basado en la Escritura. Y ellos quieren que nosotros aceptemos lo que ellos creen. Y nos avasallan así para que nosotros aceptemos. Hablan con mucho entusiasmo y hablan, parece, con mucha convicción, ¿no? Para que nosotros aceptemos su interpretación. Pero si nosotros aceptamos su interpretación, tenemos que negar la que nosotros tenemos, o lo que nosotros tenemos del Señor. Y no podemos negar lo que tenemos del Señor.
no, para aceptar por eso dice que habrá en aquel tiempo, en este tiempo, hablan falsos profetas, no hay que tener cuidado con eso, entre el pueblo, y habrá entre vosotros falsos maestros. Vienes en el postrer tiempo, maestros y profetas falsos, que introducirán encubiertamente herejías. No solamente herejía, es herejía destructora, que no nos van a permitir a nosotros la construcción del cuerpo de Cristo o la iglesia local. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, fíjense, muchos seguirán, los seguirán a ellos, muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¡Qué terrible! Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolos como ejemplo o de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar, ¿vio? Sabe librar de tentación a los piadosos y de reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, fíjese lo que andar en la carne, ¿no? Por eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a la verdad? ¿Interpretarla? No, obedecerla. No es interpretarla, es obedecer la palabra. Y la palabra que usted va aprendiendo se la enseña el Señor, o el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios no le puede enseñar algo que vaya en contra de lo que me enseña a mí. No podemos pensar diferente, tenemos que ponernos en la misma sintonía, digamos así, con el Señor. Porque somos enseñados por el Espíritu Santo. Alabado el Señor. Y entonces, ¿cómo unos viven de una manera y otros viven de otra? ¿Cómo viven de una? Hay algunos que creen que hay que diezmar y otros que dicen que no hay que diezmar. Hay algunos que usan el velo y otros que no usan el velo. ¿Y por qué hacen eso? ¿Qué interpreta? ¿Quién les enseña esas cosas? ¿No? Y así, en esa dicotomía, en ese desacuerdo, gran división. No se puede manifestar la perfección. No se puede manifestar la perfección así. Y nosotros tenemos que manifestar la perfección. ¿Cómo manifestamos la perfección? ¿Andando en la carne? No, porque acá dice, en el 10, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, bueno, no en inmundicia, la carne nadie anda en inmundicia, ni en concupiscencia, desprecian el señorío, dice, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de la potestad, de gracias a Dios que acá no tenemos esa clase, gracias al Señor. No estamos relacionando acá en este lugar. ¿No? Mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncia juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero entiende lo que es llegar al perfeccionamiento por medio de la enseñanza. ¿Dónde nos está llevando la enseñanza a nosotros? A que todos tengamos la común fe. Aunque todos pensemos lo mismo y sintamos lo mismo. Amén, aleluya. ¿No? ¿Y de dónde viene el sentir que yo tengo? Del Señor. De lo que produce Dios en mí. ¿Cómo el pastor piensa así? ¿De dónde sacó el pastor ese pensamiento? Y entonces, claro, el pastor es el don, el hombre don que Dios estableció. Porque dice que el pastor es un hombre don. ¿No? Hoy estoy yo, mañana puede estar otro. Y lo tenemos que ver como el referente de lo que Dios
hace sentir al hombre nacido de nuevo. Él es el referente al pastor. Entonces el pastor, él es, ¿cómo le voy a decir? El sentir del pastor tiene que ser el sentir de todos nosotros. El sentir del pastor es el sentir del Señor. Así, en esa, hermano Ramón, usted espiritualiza muchas las cosas. Es muy espiritualista, ¿no? Pero ese es el ideal. Amén, aleluya. Estamos hablando de cosas que no pertenecen a este mundo, Gloria a Dios. ¿no? Que pertenecen al cielo. Y lo que está en el cielo es perfecto, no hay Amén. cosas. Gracias. Entonces, si nosotros, ¿cuál es nuestra referencia? Ahí el pastor. Bueno, el pastor siente así. ¿Y por qué sentir así? Le voy a ir a preguntar. Porque ¿de dónde sacó usted ese sentir, pastor? Si en el caso que usted quiere saber. Y bueno, y el pastor va a decir, mira, acá la palabra de Dios dice así. Amén. Amén, gloria a La Dios. Escritura, el Espíritu Santo me dice así. Yo, ese sentir no lo traje cuando yo nací en la carne. Cuando tuve el nuevo nacimiento, esa vida produjo en mí ese sentir. ¿Entiende, hermanos amados? Amén. ¿Dónde nos gloria a está Dios. llevando la enseñanza a nosotros? ¿No? A sostenernos en el cuerpo de Cristo por medio de las doctrinas, de las diferentes doctrinas. Esa diferente doctrina que nosotros vamos entendiendo por el Espíritu Santo, eso nos tiene que llevar a la unidad de la fe, Amén. a la misma esperanza, Gracias. a la misma vida. Aleluya. No podemos estar pensando, si ya tengo un pensamiento, me viene un pensamiento que va en desacuerdo con el pensamiento del pastor, de los hermanos maduros, o de las hermanas maduras, porque no hablamos del pastor porque supuestamente es un hombre maduro en las cosas del Señor, pero hay hombres y mujeres maduros que también son referentes. ¿Por qué tiene el hermano ese pensamiento? ¿De dónde sacó ese pensamiento? Muéstrame por la palabra, hermano, su pensamiento. ¿Ves? Amén, aleluya. Entonces, para que todos sintamos lo mismo y todos podamos manifestar una iglesia perfecta, obediente. Entonces, dice acá, fíjese, hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros, porque la Escritura no es de interpretación privada. Dice que no. Amén. Gloria a Dios. No es de interpretación privada, el Espíritu del Señor es la que nos da la interpretación, Aleluya. el entendimiento. ¿Para qué Pablo oró para la iglesia? Gloria a Dios. No, oró para que el Espíritu Santo, Espíritu de revelación y de sabiduría, y por medio de ese Espíritu nosotros podamos entender todo. No, porque también dice, creo que en Romanos dice que el Espíritu del Señor escudriña lo profundo de Dios y nos hace saber. Amén. Alabado sea el Señor. Juan también dice, cuando el Señor dice el Espíritu que va a venir, tomará de lo mío y lo hará saber. Fíjese qué maravilloso. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso a mí me gustaba, el pastor mío era un hombre de pocas palabras. Yo le digo, pastor, no entiendo esto, pastor. Y andé a preguntarle al Señor, Ramón. Andar arrodillate y preguntarle al Señor, sí, pero ¿por qué no me explica usted? No, que te explica el Señor, Él te lo va a explicar mejor. Y era increíble, y yo hacía lo que el pastor me decía, y me arrodillaba, y era increíble, el Señor me lo hacía entender Dios. Lucas, pastor, en el primer capítulo está hablando. Sí, hermano. Lucas En el primer capítulo está hablando de... Lucas capítulo 1, hermano. Sí, uno, me entiendo. En versículo, El primer, ahí. ahí dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, todas, ¿está mal investigar? No, no está mal. Lo que está mal es dudar. Eso, la duda es pecado, dice. Investigar, todos tenemos que investigar. Pero siempre tenemos al Espíritu Santo. Yo no me voy a poner a investigar para tener razón yo. Yo me voy a poner a investigar para conocer la verdad. Para conocer la verdad, porque él estaba queriendo saber la verdad de todas las cosas, ¿no? De que él había escuchado. Porque él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, ¿no? Que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron, está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Acá está hablando de la historia de los hechos, pero hay una revelación que viene directamente del Señor. Amén. Bueno, una claridad que viene del Señor. Y estábamos viendo allá, hermanos amados. Por eso, ¿a dónde nos está llevando la enseñanza a nosotros? La enseñanza de la palabra. ¿No? Si en nosotros se manifiesta una rebeldía o una oposición a lo que se está hablando, entonces tenemos que discernir que eso no es del Señor, ¿no? Y si, no, pero a mí me lo reveló el Señor, muéstrenmelo por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Muéstrenmelo si eso se le reveló el Señor. Si esto le habló Dios a usted de esto, muéstrenmelo por la palabra. Y entonces nosotros también vamos a ser beneficiados porque nosotros entendemos de otra manera. Amén. ¿Entiende, hermano? Amado, hermana. Jesús. Por eso es tan necesario el ministerio en la iglesia. Amén. Aleluya. Necesitamos formar el ministerio en la iglesia. Gloria. Porque un solo hombre no puede edificar. Gloria a Dios. Hay hombres donde dice la palabra del Señor. Y son 5. ¿5 son? Sí, ¿no, Nico? 5. Alabado sea el Señor. Y después están los hermanos maduros espirituales, hermanas maduras espiritualmente, que Dios le ha dado cosas preciosas para que nosotros, los que somos dogmatas de la iglesia, no nos desviemos, ¿no? Llevados por nuestra interpretación humana o por nuestro sentir humano, sino que ahí están los dones también, que Dios le da por el Espíritu Santo. ¿Dónde nos está llevando la enseñanza? Todo lo que nosotros estamos disfrutando, volvernos al primer amor, viendo el libro de Génesis, viendo la vida de Judá cuando él quiso matar a José. ¿Dónde me está llevando eso? Cuando Débora le dio de comer de beber agua a los camellos, ¿dónde me está llevando eso? A mí, ¿no? ¿Dónde me está llevando el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros sobre la primogenitura? Sobre el reinado, sobre el sacerdocio, sobre la herencia. ¿Dónde me está llevando eso? Amén. Aleluya. No, todo eso tenemos que meditar. Mire si tendremos para meditar muchas cosas. Muchas cosas y cosas preciosas que están relacionadas con nosotros. Alabado sea el Señor. Qué bendecido que somos, hermanos, con esta palabra de gracia. Gloria a Dios. Esta palabra de gracia nos bendijo hasta los huesos. Amén. Hasta los huesos nos bendijo. Y eso le alabamos y le bendecimos al Señor por eso. Pero en aquellos tiempos dice que habrá hombres, ¿no? Hombres. Dice, contumaces. No temen decir mal de la potestad de superiores. No temen. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, si no entienden, es mejor no hablarlas, porque eso va a traer división, va a traer confusión. ¿No? Bueno, pero estos, hablando de mal, de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por diligencia de gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias, manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Fíjese, comen con nosotros, dice esta gente. Ellos comen con nosotros. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y bueno, ellos comen, se alimentan, ¿no? Humillándonos, poniéndonos a nosotros abajo de ellos. Ellos comen con nosotros. Su ego crece, ¿no? Su razonamiento no es batallado por nosotros, sino que nosotros lo toleramos, que no tendríamos que hacerlo, pero a veces pasa así. David dice que el que mi pan comía volvió contra mí su cañar. Sí. Se puso en contra. Qué terrible esas cosas, hermano. ¿Dónde nos está llevando la enseñanza? Usted mírese, ¿dónde le está llevando la enseñanza? A la enseñanza apunta al hombre espiritual, a que nuestro hombre espiritual, a que la vida de Dios pueda alcanzar un crecimiento de un hombre espiritual. Y el hombre espiritual dice, juzgas todas las cosas, pero no es juzgado de nadie.
¿Vio, hermano? Y ahí tenemos que ir nosotros, al desarrollo de esta vida, para que el hombre espiritual se manifieste. Cuando el hombre espiritual se manifiesta, entonces lo único que se ve es fidelidad, amor hacia Dios. Gloria a Dios. Dice, estos son inmundicia y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Por eso usted y yo tenemos que estar unidos al pensamiento del Señor, a la enseñanza del Señor. Vivamos todos la misma vida. Había un hermano acá que un día hablé sobre cómo educar a los hijos. Y él, después de que terminó el culto, me dijo, yo voy a educar a mis hijos como yo quiero. Porque yo soy el padre. Y gracias a Dios por lo que él me dijo. Porque eso me llevó a profundizar. Y después, claro, si la enseñanza hubiera nacido de mí, entonces yo me tendría que haber ofendido, pero la enseñanza de Dios era. Entonces Dios enseña a todos nuestros hijos la misma enseñanza. No es que yo educo a mis hijos, lo educamos por la palabra de Dios. El consejo de la palabra de Dios hace que todos nuestros hijos tengan la misma educación. Y él dijo, y entonces le dio libertad a sus hijos, a sus hijas, para que ellos decidieran si iban a venir al culto o no. ¿Qué piensan ustedes que hicieron los hijos de él? Dijeron que no quieren venir al culto. Le dio a elegir. No hay que darle a elegir a los chicos esas cosas. ¿Cómo le va a hacer? Vos vas al culto porque yo te digo que vengas al culto y nada más. Y sí, ya sé que no te gusta, pero no me importa a mí que te guste. Vos tenés que venir al culto porque es la enseñanza que vos tenés que recibir para ser formado, para que la vida que vos tenés se desarrolle. Bueno, entonces dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No son hijos de Dios estos, son hijos de maldición. No tiene nada que ver con nosotros. Alabado sea el Señor. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán. ¿Recuerdan Balaán lo que hizo, no? Maldito al pueblo de Dios. ¿Cómo el Balaán? Quería maldecir al pueblo de Dios. Sí, por plata. Por plata. Por plata. Y los hijos de Dios están en la misma posición. Y sí, hijo de Beor, el cual amó primero el premio de la maldad, dice, y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda de bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Fíjese. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿dónde nos está llevando la enseñanza a nosotros? Todo lo precioso que el Señor, por diferentes hermanos, nos está haciendo ver a nosotros. Que escuchamos palabras, pero palabras venidas directamente del cielo, hermano. Gracias, Señor. Que tiene un propósito esa palabra, transformar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir esta vida. ¿No? Entiende, hermano, que nosotros tenemos un privilegio maravilloso. No, estamos en una etapa de la iglesia donde lo único que escuchamos estamos rodeados de zafiros, de plata, de oro, estamos rodeados de tanta riqueza. ¿No? Alabado sea el Señor. Por eso ellos nos quieren hacer sentir menor a nosotros, para controlarnos. Pero nosotros no nos dejamos. No nos dejamos, no nos llevamos por su hipocresía, sino que nosotros tenemos comunión con aquellos que son verdaderos, ¿no? Y dice, estos son fuentes sin agua. Ellos no sacian nada la sed del alma de los hombres, ¿no? Si estuviera si estuviera uno con ellos, con David se hubiera muerto de sed, porque dice, mi alma tiene sed de Dios. Imagínense. Pero gracias al Señor. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas, vanas, que no producen nada, palabras que no producen nada, vanas, seducen
con concupiscencia, fíjese, ahí van a la carne, ¿no? Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad. Ellos, fíjese, ¿cómo le van a prometer si ellos mismos, dice, son esclavos de corrupción? Porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo de aquel que lo venció. Y ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjese dónde están los hermanos que dejaron la iglesia hoy que están en el mundo. Están en peor condición. Peor condición. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Amén. No lo digo, no es que yo hablo más, yo lo amo a los hermanos que ahora están con nosotros. ¿No? En el mundo, no digo que están en otras iglesias, sino que están en el mundo. Ellos creen que están bien, pero si ellos pudieran ver la cadena que ellos tienen alrededor y que les impide volver al Señor, ¿no? Y como decía Nico, no, y dando olor a muerte, no olor a vida, sino olor a muerte. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca la va a revolcarse. ¿Le podrá pasar a un hijo de Dios esto? Nosotros pensábamos que no, pero yo creo que sí le puede pasar. No está diciendo que es un perro el hijo, sino que le pasa lo que le pasó al perro y al chancho. No te está diciendo que es un chancho. Le está diciendo que está procediendo igual que el chancho y que el perro. ¿Puede ser un hijo de Dios? Sí, un hijo de Dios puede hacer una cosa así. ¿Y cómo podrá ser librado él de tal situación? Y solamente la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y a veces la intercesión de nosotros, porque nosotros le pedimos al Señor, por nuestros hermanos que hoy no están, que están en el mundo, ¿no? Que están en el pecado, tenemos que dolernos, porque no, eso no nos hace felices, eso nos pone muy tristes. ¿No? Entonces, ¿dónde nos está llevando a nosotros la enseñanza? ¿Dónde nos lleva la enseñanza? ¿Estamos teniendo el mismo sentir? ¿Cuál es la base para nuestro sentir, para nuestra comunión? Y la base es lo que el pastor siente. Lo que el pastor siente, lo que el pastor piensa, lo que el pastor manifiesta. Fíjese en la responsabilidad del pastor, porque no le tenemos que quitar la responsabilidad al pastor. El pastor tiene responsabilidad. Amén. No, a veces los pastores no quieren tener esa. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser referentes. ¿No? Tenemos que conocer bien el corazón de Dios para poder enseñarles a los hermanos lo que Dios siente en su corazón. Tenemos que conocer bien la mente de Cristo. La moral, como decía Nico, tenemos que conocer bien la moral, la ética de Dios para poder enseñarla por medio de la vida, de la manifestación de la vida. ¿No? Ahora usted me ve en la carne y va a encontrar muchos errores, pero en cuanto a la fe, ahí estamos firmes. Entonces, ¿dónde nos está llevando a nosotros la enseñanza que estamos recibiendo? ¿Estamos siendo uno en el sentir? ¿Estamos siendo uno en el pensamiento, en la dirección, en la manera de ser? Ahí tenemos que mirar, ¿no? Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del varón perfecto, dice, ¿no? Entonces, hermanos amados, en esto pensar. En esto tenemos que pensar. Y para último, vamos a leer ahí en Hebreos, que me gusta tanto ese pasaje de Hebreos, ¿no? En cuanto a lo que estamos hablando. Alabado sea el Señor. Por tanto, dice capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Con más diligencia, con más cuidado tenemos que atender a las cosas que hemos oído. ¿No? La enseñanza que nos están dando a nosotros me produce a mí bendiciones si yo sé que así es. Produce bendiciones porque usted ha sido transformado por este mensaje, no por el hermano Ramón, por la palabra, por el Espíritu de Dios, por su docilidad, por su rendición a esa palabra, por su obediencia.
a esa palabra. Por tanto, es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos, fíjese. Quiere decir que nos podemos deslizar sin darnos cuenta. Tenemos que prestar atención. Porque si la palabra dicha mediante los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Gracias le damos al Señor, Amén, hermano, gloria a por Dios. su palabra bendita, ¿no? Gracias por su vida que está en nosotros. Amén, gloria a Dios. Los invito a ponerse de pie, hermanos amados. Gracias, Aleluya, Señor. gloria a Dios. Meditemos en esta semana, ¿dónde nos está llevando a nosotros lo que estamos oyendo? No, nos tiene que llevar a la común fe, al común amor, ¿no? Y bueno, a la obediencia común, a todo eso. Mañana las hermanas tienen reunión allá